nombre es Jorge, soy de Quito, parte de El Churo. Somos una organización de comunicación comunitaria. A diferencia de muchas organizaciones que tienen su departamento de comunicación, su espacio de comunicación, nosotros, todo el equipo, trabaja enteramente sobre el tema de la comunicación. Y ahí como lo interesante de la experiencia es que establecemos como la articulación estratégica de la comunicación con otros temas. Por ejemplo, el tema de comunicación y producción, el tema de comunicación y capacitación, el tema de comunicación e investigación, el tema de comunicación y exigencia de políticas públicas, o sea, el tema de inmiscuirnos en la agenda de derechos, ¿no es cierto? Y el tema de la articulación de la comunicación con las organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades indígenas. Este trabajo ya lo realizamos cerca de 13 años, ¿sí? Comenzamos como muy jóvenes en la época de la universidad, en la Universidad de Comunicación, y se conformó como un equipo de comunicadores y educadores populares enfocados en el tema de la incidencia sobre la comunicación. Venimos como de este proceso, legado histórico de la comunicación popular, ¿sí? Porque se hablaba más en la década de los 70, de los 80 como de la comunicación popular, ya lo hablaba en otro espacio de la teología de la liberación, del espacio campesino, mucho en América Latina, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, se generaron como medios de comunicación, específicamente radios en comunidades, desde esta mirada de la comunicación popular, acompañado con el tema de la teología de la liberación. Nosotros retomamos como en Ecuador mucho tiempo, más bien en la década de los 90 se habló de la comunicación ciudadana, ¿ya? Yo creo que ahí hay pistas para el trabajo en Recampo Ciudad, un poco como haciendo un paréntesis, porque se hablaba del periodismo de intermediación, se hablaba como estos espacios de la cabina de la radio como un espacio de la Defensoría del Pueblo, sin que sea tan institucionalizada y sin como percibir mal el espacio, o sea, no puede reemplazar a ninguna institución pública. Sin embargo, la cabina se convirtió de radio en la época de los 90, sobre todo en Ecuador, en la comunicación ciudadana, como en un espacio de lo público, de la exigencia de lo público. Tanto es así que en Ecuador una de las radios emblemas de Quito se convirtió como un eje articulador de la exigencia ciudadana para que caiga un presidente. Convocante, tenía ese rol, ¿ya? Entonces, nosotros venimos como de todo ese legado, trabajamos en ese medio que justo logró convocar para que pueda caer el último presidente en Ecuador, el Lucio Gutiérrez. Entonces veníamos como de esa experiencia de militancia en comunicación. Y yo creo que es contrastar y vivir el tema de la comunicación en la realidad, o sea, establecer como un trabajo más de base. Porque mucho en estos años nos han enseñado, por ejemplo, la defensa de los territorios indígenas y establecer, por ejemplo, que hablar de un movimiento indígena, si bien es articulador, tú tienes que diferenciar que las realidades, incluso en el mundo indígena, son diferentes. Cuando tú hablas de Amazonía, hablas de territorio. Cuando hablas de sierra, hablas más bien de campo, del campesino, del indígena que tiene como un espacio pequeño en donde siembra, cosecha y convive y reproduce su vida. En cambio, el territorio en la Amazonía son grandes extensiones de territorio, porque la dinámica de producción es diferente. Entonces, ¿por qué le hago con este cruce? Porque estamos como nutriendo esos conocimientos de la educación popular, de la comunicación popular también, en la comunicación comunitaria, con temas de territorio, ¿ya? Ahora entendemos, por ejemplo, el tema de la soberanía en la comunicación. Se habla de la soberanía audiovisual, por ejemplo, se habla del tema de la soberanía de la comunicación comunitaria, el tener contenidos, ¿sí?, que sean realizados propios por las comunidades para fortalecer el tema de la memoria, para que no se pierdan las lenguas, ¿no es cierto?, para el tema de la transmisión de la oralidad, pero también como una apuesta política. Entonces nos sirvió mucho y nos sigue sirviendo. Yo creo que está vigente el tema de la educación popular. Paulo Freire, a veces nos sabemos reír porque se debería de establecer como una especie de Paulo Freire 2.0, o sea, tú tienes las tecnologías, tienes las redes sociales, tienes la internet. ¿Para qué lo utilizas? Debe ser esa intermediación del educador, el educomunicador,
que puede establecer como una metodología de, mira, tienes esta posibilidad de uso de herramientas, ¿ya? Que las herramientas no te controlen a ti, sino tú adáptalas a tu realidad y utilízalas como quieras. Nosotros hace unos años le propusimos a una comunidad en la Amazonía el instalar antenas de telefonía celular comunitaria. Hay esta tecnología para que puedas instalar redes de telefonía y generas un tema autónomo sobre tu territorio de la tecnología. No tienes que contratar ni pagarle a una empresa, nada. Creas tu propio sistema de telefonía celular. Llevamos una reflexión de varios meses con la comunidad amazónica, esa comunidad del pueblo quichua de Sarayaku, y lo que nos dijeron sus dirigentes fue no queremos. No porque nos estemos aislando del mundo, sino que la tecnología va a cambiar, va a venir y va a cambiar nuestras formas de relación. Y claro, decían, por ejemplo, en un sentido como gracioso, que ellos salen todavía como en periodos a la casa, a la selva, ¿ya? Y van a decir, claro, cuando encuentren algún animal, alguna guanta, algo, van a llamar por teléfono celular y van a decir, miren, acá hay una guanta, vengan todos a cazarla. O sea, la tecnología tiene que estar sublevada a el requerimiento de la comunidad. Esto nunca quiere decir que la comunidad se esté negando, porque es una visión bastante eurocéntrica, occidental, que la comunidad está subdesarrollada. No, eso no significa subdesarrollo, más bien el tema del desarrollo pasa por la autonomía de la toma de decisiones de las comunidades. Y hago esta referencia porque la comunicación tiene que estar sublevada a la autonomía y a la autodeterminación de cada comunidad. Si una comunidad decide hacer radio, pues de eso va a ser el potencial de esa comunidad. Si otra comunidad decide hacer cine, audiovisual o un periódico, ya depende mucho de las condiciones, del contexto que tiene eso. Nosotros hemos trabajado mucho sobre talleres, planificación con la organización del movimiento principalmente indígena en Ecuador sobre planificación de una agenda de empoderamiento de la comunicación. Eso quiere decir regresando a lo que estaba hablando al inicio, verle a la comunicación como un derecho, más no solo como una herramienta, porque lo que sucedía en las organizaciones campesinas, indígenas, sociales, es que se instrumentaliza la comunicación y le ves al comunicador o comunicadora social como un espacio en donde solo tiene que hacerte el boletín de prensa, la rueda de prensa, ¿no es cierto? Y no se interioriza el tema del derecho a la comunicación, que es tan fundamental como los otros derechos que exigen las comunidades. Fortaleza sí se encuentra en los pueblos y nacionalidades indígenas, sin embargo diversificamos y ahora estamos como impulsando mucho la concepción de nuevas comunidades. No puedes tú como endosarles la responsabilidad del tema del cambio social o el tema de responsabilidad sobre las políticas de todo un país solo al movimiento indígena. Ahí nosotros hemos planteado claro de que existen nuevas comunidades, son comunidades de sentidos, o sea, y esto un poco regresando al tema de las teorías y los conceptos. Tú tenías en la comunicación popular el tema de lo comunitario ligado a lo comunal, ligado al tema campesino, a la redistribución de las tierras, ¿no es cierto? Y por eso justo tienes como Herbole en Bolivia, ERPE en Ecuador, ¿ya? Tienes como las escuelas radiofónicas populares en lo campesino, en lo agrario. Pero esa realidad no es la misma del 2020, 2010, no es necesariamente. ¿Por qué? Y no es negar el tema histórico, más bien es como cuál es el nuevo contexto. Mucho esta división de campo-ciudad ha pasado a un nuevo momento, ¿no es cierto? No hay esa división antes tan marcada entre el campo y la ciudad, entre la selva y la ciudad, no hay eso, porque tú tienes como migraciones muy fuertes internas, entonces tienes compañeros indígenas viviendo en lo urbano, y tienes compañeros colonos también viviendo en la Amazonía, que a veces se convierte como en un gran conflicto porque no se entiende como este tema de nuevas relaciones en los territorios. Entonces, la apuesta que tenemos no solo es sobre el movimiento indígena, sino en concebir al sujeto colectivo como una comunidad. Y que este sujeto colectivo, nueva comunidad, construcción de comunidades de sentidos, deben o tienen una agenda de exigencia de sus propios derechos.
el tema de la autorrepresentación. Nosotros siempre trabajamos no con sujetos particulares individuales, concebimos más bien como a los sujetos colectivos. Entonces, di tú, en lo urbano trabajamos con las mujeres, compañeras mujeres que tienen organizaciones y que tienen un sujeto colectivo del ser mujer y exigir sus derechos sobre el tema de equidad de género, soberanía del cuerpo, derecho a decidir, bueno, una agenda planteada que genera diálogo con otras comunidades, porque también de lo que sí hemos aprendido en estos años, que es otra pista sobre el tema de la interculturalidad, del trabajo que se hace sobre comunicación, es que tú no puedes hablarles en términos de comunicación a los convencidos. Mucho pasaba de la agenda de comunicación, que las feministas les hablan a las feministas, que los indígenas les hablan a los indígenas, que los afros les hablan a los... Es como un sentido y una apuesta del sujeto colectivo a la sociedad. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, también coordinamos una radio comunitaria en la ciudad, en lo urbano, y en esta radio comunitaria establecemos como mínimos de relación entre las diversas comunidades y cómo plantean su agenda en diálogo con las otras comunidades. Eso es un trabajo bien complicado porque nos lleva como debates, conversaciones, capacitaciones, llegar como a acuerdos mínimos. Entonces, yo creo que la fortaleza y por qué en estos últimos años en Ecuador, luego para pasar al tema de lo de la ley y el tema de como la normativa en comunicación, le hemos apostado a una plataforma de comunicación comunitaria, pero que las comunidades, cada una de ellas, pueda autodeterminarse, pueda autodefinirse, pero que se piensen como sujetos colectivos, que sobre todo tienen una agenda de exigencia de derechos y cuando ejerzan como el tema de la comunicación tengan un plan político comunicacional. Si una comunidad no se piensa en un plan político comunicacional, que es como una agenda de la comunicación como transversalistas con los otros derechos, esa comunidad simplemente le va a utilizar, que nos ha pasado en Ecuador, al medio de comunicación como un derivado de un medio privado. Traspasan contenidos de medios privados locales a ese medio comunitario, no se piensa en la sostenibilidad, no solo económica, sino también comunitaria, no le relacionan con la vida de la comunidad, o cuando se va un dirigente que tenía ese emprendimiento de llevar adelante un medio comunitario, muere el medio porque ya se fue el dirigente, si no hay esta concepción del plan político comunicativo, ¿sí? Que además es un término que ya lo utilizaba a leer, lo utilizaban como redes de comunicación en América Latina, pero que lo estamos como tomando con estos nuevos sujetos colectivos también.